La doctora Dela Montero es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, realizó estudios de doctorado en Economía en la Escuela de Altos Estudios de América Latina en la Sorbona Nouvelle Paris III. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ha sido becaria del Gobierno de Quebec para realizar trabajos de investigación. También en este mismo lugar ha sido profesora invitada. Actualmente es profesora investigadora adscrita al Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y fundadora del área de investigación de economía institucional, Estado y gestión social del mismo departamento. La doctora cuenta con varias publicaciones sobre el tema de agua embotellada y es por eso que hoy nos hace el honor de estar con nosotros compartiendo el conocimiento sobre este tema. Bueno, pues muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar que pues ha sido bastante exitoso, gracias por la invitación. Y bueno, en este tema del agua embotellada llevo yo ya pero muchos años siguiendo la pista de cómo surgió este negocio, cómo surgió esta cuestión de tomar agua embotellada y cómo hemos llegado al lugar que hemos llegado en el consumo de agua embotellada. Como decía el ingeniero Fernando González Villarreal, México se ha convertido en el número 1 a nivel mundial en el consumo per cápita de agua embotellada. Nosotros en la UAM en el 2011 hicimos una primera encuesta porque pues como que es un consumo que nadie percibe, es un gasto que nadie percibe, y nos dimos a la tarea, ¿no?, de estudiar más en detalle y levantamos una encuesta en la Ciudad de México y vimos que el 89% de los hogares no toman agua directamente de la llave. Perciben que hay buena calidad, excepción de Iztapalapa, donde está la UAM, que el agua verdaderamente es de muy mala calidad, pero en el resto de la ciudad percibían que el agua de la llave era muy buena. Era buena en general, era buena, pero no la tomaban. Y poco a poco, o sea, como mencionaba el ingeniero González Villarreal, la epidemia de cólera fue pues un elemento que ayudó, pero ya desde el terremoto, digamos, que fue el punto de partida y el parteaguas, de empezar a cambiar los hábitos de consumo que se reforzó con el problema del cólera, pero también se reforzó con la publicidad de empresas principalmente transnacionales en ese momento, Bonafont principalmente, y Electropura. Pero digamos que es una historia un poco más compleja que no me quisiera detener aquí porque quiero pasar a otros datos, pero sí esos cambios, lo que sí quiero dejar claro es que ese cambio de consumo, los patrones de consumo, se da a partir del 85, se refuerza en los 90 con el cólera y se refuerza con la falta de información oficial sobre la calidad del agua y con el exceso de publicidad de las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, como que es un conjunto de elementos que nos han llevado, pues, a un consumo per cápita de 391 litros por día por persona en la Ciudad de México. Los datos que yo voy a dar son principalmente de la Ciudad de México, porque nuestra encuesta fue aplicada en la Ciudad de México, pero los consumos a nivel nacional no varían mucho, a excepción de la ciudad de Monterrey, donde el organismo operador funciona muy bien, da información, y nosotros en otra encuesta que levantó el BIS, que los datos son muy cercanos a los de nosotros para la Ciudad de México, ellos muestran que el consumo en la ciudad de Monterrey es menor. Nosotros lo atribuimos por toda la investigación que hicimos, pues a que tienen más información, y la verdad que la información es importante y cuenta mucho, da mucha certeza para tomar decisiones, y si no tenemos información, pues tomamos la decisión que nosotros consideramos que es más certera, que a veces no es tan certera. Bueno, de la encuesta que nosotros hicimos, el 95.4% del consumo de agua embotellada en los hogares es de garrafones de 20 litros. El resto
es en presentaciones más pequeñas, ¿no? Y fíjense nada más, en la Ciudad de México, en el 2011, se gastaban más de 4,000 millones de pesos únicamente en los hogares por la compra de agua embotellada, que eso equivale, no sé, al presupuesto de la UAM, por ejemplo, de un año, ¿no? Entonces, la magnitud del gasto que hacen las personas es enorme. Y estos 4,000 millones nada más son para los hogares. Faltaría contar las empresas, las escuelas, universidades, es decir, todo el sector público y privado que compra agua embotellada. Entonces, es un negocio enorme, ¿no? Bueno, aquí en esta gráfica es muy importante ver, bueno, más bien presentamos el monto total, que serían estos más de 4,000 millones que se gastan en los hogares, ¿no? Y que equivale al 72% y el 30% es en botellas más pequeñas. Pero este dato es muy importante y reténganlo, por favor, porque lo vamos a pasar, lo vamos a retomar después. Es decir, lo que yo estoy haciendo es presentar el escenario antes del COVID y qué es lo que, las proyecciones que pensamos que están pasando después del COVID, ¿no? Eh, entonces, aquí, ¿cuál es el efecto del gasto en la compra de agua embotellada como porcentaje del nivel de ingreso familiar? Aquí vemos que, bueno, en el 2011 considerábamos que había gente que tenía un ingreso de menos de 1,500 pesos. Entonces, su gasto en promedio en la tarifa era del 10% de su ingreso, pero el gasto de la compra de agua embotellada representaba el 15% de su ingreso. Y la verdad, no deberían de gastar esto si el agua fuera de buena calidad. Nosotros en la UAM presumimos o asumimos que en buena parte de la Ciudad de México el agua de la llave no es de mala calidad, el problema está en las cisternas, eso. Hemos hecho algunas pruebas, la Secretaría de Salud establece la norma y el organismo operador normalmente tendría que hace monitoreos, pero no siempre da la información. Entonces, por eso decía que hay un problema de información. Pero bueno, regresando a nuestra gráfica, las personas que tienen un ingreso de 1,500 a 3,000 pesos, el impacto de pagar su cuota mensual o bimestral del agua es del 5% y en agua embotellada es del 7,63%. Y como ven aquí, a mayor nivel de ingresos, de 3,000 a 6,000, el impacto en el ingreso es de 3%, de 2,4% y de 2,29% para los hogares que perciben 9,000 pesos y más. Esto es importante, ¿por qué? Porque a mayor ingreso, ¿no? Hay una disminución en el impacto de la compra de agua, pero a menor ingreso, pues el impacto es mayor. Y recordemos que en esta ciudad, pues hay zonas de altos ingresos, pero también hay zonas muy concentradas de muy bajos ingresos, donde los impactos de la compra de agua embotellada, pues es grande, ¿no? Aquí nosotros vemos por delegación, ¿no? Los consumos de agua embotellada. Señalamos con este gris a Iztapalapa porque es donde se consume, de todas las alcaldías, es donde se consume muchísimo más agua embotellada. Llega a 575 litros per cápita. Al inicio yo dije que el consumo promedio per cápita era 391 litros al año, ¿no? Es decir, 1 litro por día, por persona, de agua embotellada. Sin embargo, en Iztapalapa el consumo es mucho más alto porque, de acuerdo con nuestra encuesta, inclusive a veces compran agua para bañar a los niños, ¿no? Porque son aguas salen color morado, como agua de tamarindo, pues. Entonces, no es apta, pues, ni para bañarse, ¿no? Entonces, muchas veces
eh, las personas de Iztapalapa compran agua para otros usos que no sea para cocinar y para beber. Y hay que considerar que el agua para beber es únicamente el 1 o 2% de todos los demás consumos del agua, ¿no? Entonces, quiere decir que es un agua que nos sale muy cara. Vean en otras alcaldías, por ejemplo, pues en Iztacalco 342 litros, Miguel Hidalgo 442 litros, Xochimilco, es decir, en promedio, el consumo per cápita en toda la Ciudad de México de agua embotellada es considerable, ¿no? Bueno, miren, en esta gráfica nosotros vemos cuál es el gasto promedio en la tarifa de pago del agua mensual, ¿sí? En Iztapalapa el pago de la tarifa mensual es de 106 pesos, mientras que el promedio que se gastan en botellones al mes es de 226 pesos, ¿sí? Muchos de estos consumos en Iztapalapa no siempre son de Bonafón y de esas empresas, sino que son de purificadoras, ya vamos a ver. Por ejemplo, tenemos Benito Juárez, el pago de la tarifa es de 162 pesos, el pago del agua embotellada es de 244 pesos, y así vamos a ver, a excepción de Iztacalco, ¿no? Donde casi la tarifa y lo que se gasta en agua embotellada lleva un promedio más o menos igual. De acuerdo con estos cálculos, ¿no? Y bueno, Gustavo Amadero, ustedes pueden ver en esta gráfica, ¿no? Que el gasto promedio de botellones de 20 litros al mes es mucho más alto que el pago de la tarifa mensual. Si tuviéramos más bien, si la gente estuviera informada sobre la calidad del agua y cumpliera con la norma y todo eso, como nosotros presuponemos que es porque tienen que cumplir con la norma, pues mucha gente se estuviera ahorrando esto, pero bueno, el asunto es más complicado. Pero, ¿qué nos da como resultado esto? Que 1 litro de agua nos sale en 0.006 centavos. Mientras que 1 litro de agua embotellada nos sale en promedio de entre purificadora y Bonafón, Ciel, todas esas, nos sale en 1.50 por litro. Es decir, que estamos pagando el agua embotellada 2.500 veces más. Eso es escandaloso, especialmente para las personas de bajos ingresos. Aun cuando ellos compren de purificadora, que es más barato, etcétera, pues miren, no hay comparación. Pues les voy a decir por qué. Porque por ejemplo, en Coyoacán, 176 de la tarifa mensual, incluye lavado de ropa, baño, limpieza de casa, lavado de trastes, es decir, todos los usos, mientras que estos 300 pesos nada más es para agua para beber y cocinar. Es decir, hay una desproporción muy grande, ¿no? En lo que nosotros estamos pagando por el agua. Bueno, cuando hicimos nosotros la encuesta en el 2011, en realidad estábamos pensando principalmente en empresas como Electropura, Epura, Bonafón, es decir, esas grandes marcas, ¿no? Esas grandes transnacionales que algunas ingresaron en los 90, otras en el 2000 y reforzaron ese consumo. Pero en la encuesta nos dimos cuenta que había un actor muy importante que son las purificadoras. Y estas purificadoras son pequeños negocios que fueron apareciendo en toda la ciudad, pero no en toda la ciudad, en algunas partes de la ciudad, ¿no? Y que su radio de acción es como de 1 kilómetro alrededor donde está el negocio y que fueron surgiendo, ¿no? Por toda la ciudad primero y después por todo el país, ¿no? Principalmente, nos dimos cuenta después, en zonas donde el abasto de agua no es constante, ¿no? También nosotros hemos visto,
con estudios que ha hecho la profesora Judith Cardoso de la UAM, estudios del POLI, que las purificadoras pues no dan el mejor servicio de calidad del agua, ¿no? Han salido coliformes, han salido muchas cosas, pero nosotros hicimos cálculos y por el precio en que venden el garrafón, que va, en esos tiempos iba de 7 a 15 pesos, ahora estar como 10 a 15, 18, sobre todo los que los dan más baratos, pues es difícil que con esos precios que ellos dan, puedan mantener un local, cambiar filtros 2 veces al año, pagar impuestos, pagar el chalán que lleva el agua, el que esté en el negocio, etcétera. Y nosotros hemos hecho, pues no algo así de registrar todas las purificadoras, pero ponen un papel que le van cambiando la fecha y eso a la gente le da mucha certeza, ¿no? Y ha sido un mercado, digamos, muy socorrido, ¿no? Principalmente en Iztapalapa, ¿no? Han surgido, y principalmente en zonas marginadas, ¿no? Como vamos a ver. Ahora, cuando nosotros hicimos esta encuesta, vimos cuáles eran las preferencias de las personas, ¿no? Entonces, aquí vemos de menos de 1,500 de ingreso, que yo les decía hace rato, pues prefieren la purificadora, ¿no? De 3,000 a 3,500 de ingreso prefieren la purificadora. Es decir, hay mucha gente que compra agua de purificadora, no necesariamente son de muy bajos ingresos. Lo que nos decían a nosotros es que se la van campechaneando, ¿no? La de tomar es Bonafont, porque también vean que es acá también se ve, que digamos la competencia está entre Bonafont y las purificadoras, ¿no? Entonces, la gente compra la Bonafont para beber y la de la purificadora para hacer la comida, ¿no? Entonces van como equilibrando el gasto. Inclusive nos sorprendía que también gente de bajos ingresos decía, no, pues yo me compro mi Bonafont, ¿no? Porque me gusta mucho. Y bueno, entonces aquí, digamos, el mercado más importante se reparte entre las purificadoras y Bonafont. Le sigue Pura. Después nosotros vimos que son otros mercados, otras presentaciones, que es más largo de contar y no me quiero desviar si no me da tiempo de llegar a lo que yo quiero. Pero bueno, ese es un poco el panorama para que vayamos viendo, ¿no? En detalle. Ahora, siguiendo con las purificadoras, ¿dónde se concentran las purificadoras? Pues ese es un dato interesante. Estos datos son del INEGI del 2014. Para el 2014 había 922 purificadoras, ¿no? Repartidas de esta manera, como ven aquí en esta tabla. La mayor parte se encuentra en Iztapalapa. En Benito Juárez solamente hay 18, ¿sí? En Gustavo Amadero hay 98. ¿Qué nos indica esto? Que las purificadoras se ubican principalmente en zonas de bajos ingresos, ¿no? Benito Juárez en promedio es uno de los alcaldías que tienen más altos ingresos, mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso explica, y tienen un abasto constante de agua, ¿no? Entonces, eso explica que sea una de las alcaldías donde casi no hay purificadoras, mientras que en Iztapalapa hay 344, ¿no? Y en Gustavo Amadero, 98, le sigue Tláhuac. Es decir, y sobre todo, pues, son las zonas que están pegadas más al oriente de la ciudad, ¿no? Que es donde se concentran también las zonas de bajos ingresos. Aquí están el porcentaje de los hogares, que también coincide con Iztapalapa y coincide con Gustavo Amadero. Vean aquí, el número de hogares pues es muy poquito, ¿no? Coyoacán, en Coyoacán pues tampoco casi se consume. Hay zonas de Coyoacán donde sí encontramos más purificadoras, pero digamos que las zonas de más altos ingresos pues casi ni las vemos, ¿no? Porque la gente prefiere otras marcas. Bueno, aquí
Lo que estamos viendo es, digamos, la concentración de las purificadoras, ¿no? Nos dimos a la tarea también de ver qué pasaba en Ecatepec, que es uno de los municipios más poblados, con más problemas de agua, problemas de hacinamiento, etcétera. Y aquí vemos que hay también muchas purificadoras. Ay, espérenme. Entonces, aquí está Gustavo Amadero, pero también las purificadoras que nosotros ubicamos, ¿no? Se encuentran, digamos, en la parte como que hace frontera. En Iztapalapa, de esta parte, la que es pegada a Coyoacán, a esta zona, casi no hay purificadoras. La mayor parte se ubica en esta franja, ¿no? Y tenemos Gustavo Amadero, que también se ubican en esta zona, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente, y que coincide con Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz, y estos, digamos, municipios conurbados, donde también, no lo puse aquí, se me pasó, pero también el número de purificadoras es amplio. Entonces, aquí lo que vamos delineando es que purificadoras se vincula mucho, no exclusivamente, pero se vincula mucho con un nivel de ingresos bajo, ¿no? Bueno, entonces una vez presentado, digamos, muy rápidamente este panorama, ¿qué pasa durante el COVID, no? Nosotros nos vamos a ubicar principalmente a Iztapalapa, la zona oriente de la Ciudad de México, por varias razones, ¿no? Primero, porque es donde hay problemas de abasto de agua, son zonas de bajos ingresos, son zonas donde hay muchos contagios de COVID, ¿no? Y son zonas donde hay muchas purificadoras. Entonces, consideramos pues pertinente mostrar esta parte, ¿no? Que es pues como un foco rojo por varios motivos, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a centrar en esa parte, ¿no? Y vemos qué pasa en los hogares. ¿Qué está pasando? Pues en los hogares se incrementa el consumo de agua debido al lavado de manos y a otros usos en el hogar. Siguiendo las instrucciones del doctor López-Gatell, pues nos tenemos que lavar las manos 20 veces al día, desinfectar todo, y eso requiere de agua. Entonces, si no hay agua en la llave, pues se compra de pipas o se agarra la del garrafón, del agua de la purificadora, ¿no? También se incrementa el consumo de agua embotellada no solo para beber, sino también para preparar y desinfectar alimentos. Como nosotros estamos confinados en nuestras casas, pues nuestro consumo de agua para beber es el doble. Fíjense, en la UAM, nada más les voy a dar un dato para que tengan una idea. En la UAM se consumen mensualmente 2,744 garrafones. La UAM Iztapalapa, de 20 litros. Pero todos se consumen ahí. Pues toda esa gente que consume esos garrafones en la UAM, pues ahora los está consumiendo en su casa. De ahí, pues, que el consumo en el hogar, en todos los hogares, no nada más de la gente que trabaja en la UAM, pero de todos los, pero les quería poner el ejemplo, ¿no? Porque son muchos garrafones lo que compra la UAM, ahorita no está comprando, pero los estamos consumiendo en nuestros hogares, ¿no? Posiblemente se ha duplicado el consumo de agua, no solo para beber, sino para desinfectar alimentos, etcétera. Es decir, que hay un consumo muchísimo mayor en los hogares. Si no, piensen ustedes en lo que están comprando de agua embotellada. Bueno, en lo económico y el entorno social, ¿qué tenemos? Pues se incrementa el desempleo, ¿no? No solamente en la parte oriente de la ciudad, en todo el país, pero si estamos hablando de Iztapalapa, pues se incrementa el desempleo y por lo tanto y también se incrementa el gasto en consumo de agua embotellada y cómo esas familias van a pagar o cómo están haciendo para comprar o pagar esos si hay 2, 3 desempleados en el hogar. Entonces, eso es un problema muy fuerte. Tercer problema, en el sector salud. En Iztapalapa, por lo menos, se saturan los hospitales, se incrementa el número de contagios y se incrementa el número de funciones. Si hay un contagiado en la casa
¿no? O 2 o 3, como está sucediendo en muchas situaciones en Iztapalapa, pues se requiere de más agua, ¿no? Para lavarse, para desinfectarse, para tener aislado al enfermo. Es decir, requerimos de mucha agua. Y en muchos casos, esta se tiene que comprar. Yo estoy hablando nada más de los garrafones, pero también hay mucha gente que está comprando agua de pipas, ¿no? Que eso es otra historia que también nos sale muy cara. Bueno, aquí les quiero mostrar algunas alcaldías o municipios con más contagios, ¿no? Nosotros hemos estado revisando cuidadosamente todo lo que pasa en Iztapalapa porque estamos en otro proyecto eh, para ver cómo podemos poner un alto a los contagios de COVID, etcétera, pero esa es otra historia. Y entonces hemos seguido muy de cerca cómo se han incrementado los contagios de acuerdo a las cifras, ¿no? Hemos estado viendo específicamente Iztapalapa, Gustavo Madero, ¿no? Pero lo que hemos visto, si se fijan, este mapa de altos contagios, que aquí es, por lo menos en toda la Ciudad de México, los contagios se concentran en Iztapalapa y Gustavo Madero, ¿sí? Que son las zonas que no tienen agua, que son las zonas donde están concentradas las purificadoras y que son las zonas donde gastan más bien gastan mucho dinero en la compra de agua, ¿no? Entonces, y lo quisimos contrastar con los municipios que hacen frontera, que también aquí hay muchas purificadoras, ¿no? Y si se fijan, pues este mapa coincide con el otro donde están las purificadoras. Ahora, aquí vamos a ver, queremos presentar un poco qué es Iztapalapa, qué es Gustavo Madero, Nezahualcóyotl y Ecatepec. La población de Iztapalapa es de 1.815.000 habitantes, ¿no? Es, digamos, la alcaldía más poblada. La densidad por kilómetro cuadrado es de 15,000 personas, muy alta, ¿no? Gustavo Amadero, 1.100.000 habitantes, la densidad aquí la tenemos. Neza, Ecatepec, ¿no? 1.600.000 habitantes, etcétera. Aquí tenemos el total de casos confirmados, ¿sí? Que nos da la Ciudad de México. 3.915, es decir, de lo que estamos presentando y del Distrito Federal, es donde hay más casos confirmados. Le sigue Gustavo Madero, Neza y Ecatepec. Estos datos a mí, sinceramente, me parecen muy conservadores, pero bueno, son los datos que hay. En la Ciudad de México, si juntamos a Neza y Gustavo Madero, es casi 20, 30, una tercera parte de los contagios totales de la Ciudad de México. Es decir, hay una concentración, hay un foco rojo donde no hay agua, donde gastan más en el agua, etc. Y aquí Neza, pues es es menor la proporción en comparación con el Estado de México. Ahora, esta columna a mí me parece muy, muy interesante porque lo que reporta la Ciudad de México, por lo menos hasta el 25 de mayo, que el total de pacientes que han acudido a los hospitales y que viven en Iztapalapa son 9,700. Y no van porque les duele el estómago, porque les duele un brazo. Mucha gente ni siquiera quiere ir a los hospitales por temor a contagiarse y se han muerto hasta en su casa. Pero estos son los registrados. Y les digo que como yo he estado muy al pendiente, ha ido incrementándose de 2,000 en 2,000 el número de pacientes que han acudido a los hospitales. Empezaron en 1,000, después pasaron a 2,000, 3,000, de 4,000 pasaron a 6,000 en una semana, de 6 a 8,000 al jueves de la semana pasada, y del jueves de la semana pasada al lunes son 9,700, ¿sí? Y revisando así, abuelo de pájaro, pues decía que iban
el diagnóstico era enfermedad respiratoria aguda o enfermedad tipo influenza. Pero yo pienso que ahorita no es tiempo de influenza, ¿no? La influenza ya pasó, de noviembre a febrero, marzo, y ahorita no es época de influenza, ¿no? Entonces, yo no sé, así presentan los datos, posiblemente sea COVID, pero como no hay pruebas, pero bueno, el caso, lo que nos interesa, a mí por lo menos lo que me interesa mostrarles es que el número de pacientes es alto, ¿no? Y que estos pacientes requieren agua, ¿no? Aquí tenemos en Iztapalapa 9,708. Los ambulatorios, o sea, que los consultan y los regresan para su casa, son 7,127 y los hospitalizados 2,500 y las defunciones 758. Pero estos 7,127 requieren de agua en su hogar. Ajá. Requieren estar aislados, requieren más agua, requieren cuidados, requieren que la familia se lave las manos 20 veces al día, etcétera, etcétera. Es decir, se requiere más agua. Lo mismo sucede en Gustavo Amadero. De los 6,332 casos, tenemos 4,000 ambulatorios que también se van para su casa y necesitan agua. Estos son los hospitalizados, que bueno, estos consumen agua en el hospital, y estas son las defunciones. Quisimos incluir Iztacalco, que es una municipalidad mucho más pequeña comparada con Nezahualcóyotl, porque los casos aquí en Neza y Ecatepec, por lo menos a mí no me cuadran mucho, ¿no? Ecatepec, que es el municipio más poblado, donde la gente no ha hecho caso, han hecho fiestas, etcétera, solamente ha habido 1,900 consultas registradas. 1,143 casos ambulatorios, 490 hospitalizados y 106 defunciones. Pero aún así se requiere agua, ¿no? En todos los casos. Es decir, no es una situación normal que pase todos los días del año. Ahora, aquí lo que vemos, ¿no? Después de esta rápida explicación, hicimos pues como una proyección, ¿no? Nosotros les habíamos dicho cuál era el gasto promedio de garrafones al mes por alcaldía. En Iztapalapa al mes, en tiempos normales, son 226 pesos. Ahorita pensamos que son por lo menos 546 pesos, ¿sí? Es decir, y en todos los casos vemos que hay un incremento. Digo, esto es una proyección considerando que si no estamos yendo al trabajo, no consumimos lo que consumimos en nuestro trabajo y lo estamos consumiendo en nuestra casa, ¿no? Estamos comiendo todos los días en nuestra casa, no estamos tomando agua y como nos dicen que hay que beber más agua, que porque es sano, lo que sea, pues estamos gastando más del doble, ¿no? Vean, Gustavo Amadero es un gasto de 180 pesos y ahorita es un gasto de 435 pesos. Es decir, esto es un gasto estimado, ¿eh? Desde luego no hay, o sea, no podemos acudir al INEGI ni a ningún lugar porque no hay estadísticas. Pero por lo que sacamos un gasto promedio estimado. Entonces, la gente está gastando más agua, más dinero en la compra de agua embotellada. Entonces, ¿se acuerdan que en la gráfica yo decía que las primeras, decía que en tiempos normales, los que tenían un ingreso a menor a 1,500, el impacto en su ingreso por la compra de agua embotellada es del 15%. Pues ahorita el impacto en el ingreso es de 36%. Es decir, que de sus 1,500, el 36% se lo gastan en agua. Aquí, en estas personas que tienen este rango de ingresos, se gastaban, más bien el 7% se gastaba en la compra de agua embotellada. Ahorita se están gastando el 18%. Y así sucesivamente, ¿no? Los que tienen ingresos mayores, evidentemente, están gastando menos. ¿Qué nos dice? Que las personas de bajos ingresos están gastando mucho dinero en agua embotellada. Entonces, esto nos lleva a, pues, algunas conclusiones, ¿no? Algunos comentarios finales.
que nosotros hemos visto que en tiempos normales las purificadoras no ofrecen agua de calidad, ¿no? Porque no están verificadas, no hay controles de calidad, es decir, nosotros sabemos cómo funciona aquí las cosas, ¿no? Y pensamos que en estos tiempos, pues tampoco hay menos verificaciones hay, ¿no? Pero la gente no tiene opción, ¿no? Nos damos cuenta que es un gasto hormiga que la gente no percibe y si lo percibe ahorita, pues se aguanta porque tampoco tiene opción, ¿no? Hemos visto que el Estado ha dado vales de comida, para muchas cosas, pero ¿por qué no les dan vales para comprar agua? O sea, a nadie se le ha ocurrido, les regalan ropa, les regalan, no, pero nadie les ha regalado agua, a excepción de las pipas que van de, de ahí de Iztapalapa, pero también hay pipas privadas que las venden, ¿no? El gobierno de la 4T no ha puesto atención en el problema y los enormes gastos que realiza la población, particularmente los de menos ingreso. El presidente siempre dice que primero los pobres, pero en materia de agua no han sido los pobres. Nadie baja la mirada a ver cuánto está gastando la gente en agua embotellada. Y ese es un problema. Inclusive el presidente tiene un problema cuando dijo que el agua debería entrar a la canasta básica. Eso es un error. Es un agua muy cara. Inclusive si subieran la tarifa, sería todavía más barato que seguir comprando el agua embotellada. No se han tomado medidas para resolver el abasto de agua en la zona oriente de la Ciudad de México, ¿no? Desafortunadamente, alcaldes van, alcaldes vienen, llegan con sus campañas que van a dar agua a toda la gente y pues eso es puro cuento. Pero ahorita es un problema muy grave. ¿Y quiénes han sido los grandes ganadores? Pues las purificadoras, las transnacionales como Bonafont, Ciel, Coca-Cola, Pepsi-Cola y las piperas, que tampoco están reguladas, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasaría si recibieran agua de calidad en sus hogares? Pues posiblemente no la tomarían porque no tienen confianza. Pero esa es otra historia de la que ya hablaremos después. Y bueno, pues esa es mi presentación. Espero que haya preguntas y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Sí hay algunas preguntas. Si le parece, doctora, le comento primero 3, las responde y luego continuamos con otro bloque. Ajá, sí. Perfecto. Roberto Contreras le pregunta que si hay datos que relacionan enfermedades gástricas en relación a quien toma agua de la llave o de purificadoras. Y también si hervir sigue siendo una opción considerando el costo del gas. Por otro lado, Joaquín Flores le pregunta si hay alguna clasificación de contaminantes en el agua que venden las purificadoras y si pudiera relacionarlo con el valor que tienen instalar purificadoras en los hogares. Y por último, Karim le pregunta si nos puede orientar acerca de algunas estrategias para dejar de consumir agua de garrafa. Bueno, miren, en cuanto a las enfermedades sanitarias gástricas, no tenemos información sobre eso, ¿no? Pero algunos pruebas que se han hecho sí reportan que tienen coliformes, ¿no? Coliformes fecales, el agua de las purificadoras. Ahora, hervir el agua, pues no es un mal método, o sea, realmente es el más seguro. Y dicen, pues sí, el precio del gas, pero no perciben lo que se gastan, las enormes cantidades que se gastan en los garrafones, ¿no? Y bueno, otra cuestión de los garrafones, yo trabajo, como les dije, con una colega, Judith Cardoso, ella es química, y platicábamos un día, los garrafones no tienen fecha de caducidad, entonces se van rajando y los usan hasta que se acaben. Y se presume que puedan desprender nanopartículas que se van alojando
las partes blandas del cuerpo y pueden generar cánceres. No está comprobado, quisimos hacer un proyecto, no nos dieron el presupuesto y no lo pudimos hacer. Y como nosotros, o sea, si fuera otro tipo de investigación, a lo mejor en Estados Unidos, en Europa, pero como allá no consumen ese agua de garrafón, pues no lo pueden saber, ¿no? O sea, no les interesa el tema. Ahora, las estrategias, pues algo que nosotros hemos visto en la UAM es que el agua pues, que corre y que llega a los hogares, a excepción de Iztapalapa, no tiene que cumplir con la norma. Entonces, yo, por ejemplo, pues ahora sí que aplicando mis teorías, ¿no? Lavo mi cisterna 2 veces al año, me compré un ozonificador y tomo agua de la llave. Y a todo mundo le doy agua de la llave y los que han venido a mi casa nadie se ha enfermado, ¿no? Entonces, también ese es un problema que no hay campañas de divulgación de lave su cisterna, lave su tinaco, etcétera, y eso es un problema, ¿no? Entonces, y la gente tiene mucha desconfianza porque no hay información, ¿no? O sea, yo a mis vecinos les digo, tomen agua de la llave y laven su cisterna, pero bueno, o sea, se necesitan políticas públicas, información, dar certeza, ¿no? A la gente y enseñarles todo lo que están gastando. Una vez en Iztapalapa, una señora, le hicimos la cuenta, una señora de bajos ingresos, gastaba como 1,000 pesos al bimestre, ¿no? Entre el agua embotellada, la tarifa, la cisterna, y no se había dado cuenta. Ya creo que son. Y bueno, que se pongan un sistema de purificación, que laven sus cisternas o tinaco y que hagan la prueba, pues. Ok, doctora, le comparto las otras 3. Delfina Cruz dice si existe alguna estrategia para dar a conocer la calidad del agua en la ciudad y en la periferia. Joaquín Flores le pregunta que si consumimos agua embotellada, bueno, más bien, consumimos agua embotellada porque desconfiamos de la red de agua potable. Entonces, ¿cómo un sistema de agua potable puede ganar la confianza del usuario? Y por último, Alonso Sánchez le pregunta que de mantenerse el incremento mostrado en el consumo como usted lo presentó, ¿cuánto tiempo se puede aguantar esta tendencia antes de que pase alguna protesta social? Bueno, en cuanto a la calidad del agua en la Ciudad de México, en la UAM estamos, bueno, el sistema de aguas de la Ciudad de México en su página de internet a veces pone los datos, porque ellos tienen diferentes puntos de monitoreo. A veces los dan a conocer, a veces no, luego no los actualizan. Pero yo me acuerdo que hasta la última vez que yo lo vi, la única zona que salía en rojo, 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 era Iztapalapa, algunas de Iztacalco, pero más o menos salía entre amarillo, verde, ¿no? Pero la gente no consulta las páginas, ¿no? No hay información, así como ahorita el laves de las manos, pues podrían decir el agua de la llave es buena. Entonces, nosotros en la UAM, ante, digamos, esta falta de información, como yo ya, algunos de ustedes saben, estamos haciendo un dispositivo que es del tamaño de este celular, que se mete al agua y en 3 minutos nos dice verde, rojo, y esto con un sistema de geolocalización lo va a mandar, o lo manda porque ya lo tenemos eso, a un mapa que tenemos en una computadora y ahí en tiempo real podemos saber cuál es la calidad del agua de todos los hogares. Nos falta por mejorar un sensorcito y ahora pues con esto se nos ha atrasado todo, pero pienso yo que eso sería un gran avance, ya que no nos dan la información, pues nosotros generamos la información, ¿no? Y en las estadísticas siempre dice que a las universidades se les tiene mucha confianza, ¿no? Por lo menos más que al gobierno. ¿Cómo podemos ganar confianza, digamos, del organismo operador? Pues con difusión, con políticas públicas, sobre todo con mucha información, ¿no? Y haciendo, digamos, un equipo entre organismo operador, universidades. Por ejemplo, la UNAM, pues han hecho un programa muy
muy fuerte, ¿no? Para distribuir agua en toda la ciudad universitaria, que les costó trabajo porque la gente no sabía que los muchachos no utilizaban el bebedero, entonces después les pusieron despachadores. Es decir, hay que irnos adaptando, ¿no? A todo eso, pero yo pienso que es muy importante eh, ir regresando al agua de la llave. No es normal que compremos tanta agua embotellada. De las protestas, aquí es algo muy interesante porque como es un gasto hormiga y es un gasto así como comprar frijoles, tortillas, pan, pues la gente se aguanta. O sea, sí salen a protestar cuando no hay agua en su casa. Pero ahorita, la gente no, creo yo que no percibe, ¿no? Inclusive, yo tengo alumnos que me han dicho, maestra, ¿para qué estudia eso del agua embotellada? Así es normal. Pues no, no es normal, pero ellos han crecido en esa anormalidad, ¿no? De tomar agua embotellada, porque no es normal. O sea, nosotros, el organismo operador, una de sus funciones es llevar agua potable de buena calidad a los hogares. Y la responsabilidad de los hogares es mantener limpias sus cisternas y tinacos. Y posiblemente, si todavía tienen dudas, poner un sistema de purificación, el que más les guste. Entonces, no va a haber protestas porque la gente no percibe eso. Ok, doctora. Le leo otras 3 preguntas. ¿Qué relación tienen los posibles lixiviados por los rellenos sanitarios en la calidad del agua de pozos, que es de donde se obtiene en algunos casos el agua para el agua embotellada? Saraí le pregunta también si se han hecho pruebas en la calidad de agua embotellada de las empresas transnacionales y si esta es realmente mejor en la calidad que algunas otras. Y hay muchos comentarios, doctora, también sobre la calidad del agua de las pipas o los carros tanque, porque estas abastecen a las purificadoras. Bueno, del agua de los pozos, pues yo no sé mucho, yo soy economista, no soy ingeniera, pues ahí después el ingeniero nos echa la mano, pero lo que sí sé, por lo que me dicen mis colegas que se dedican a eso, es que todo el agua se puede limpiar, ¿no? Claro, sale más caro. Pero si subieran la tarifa y nos dieran agua de calidad, ni siquiera saldría más caro de lo que estamos pagando por el agua embotellada. Es decir, el organismo operador no se ha puesto, no se ha sentado a pensar todos los beneficios que podría traer proporcionar agua de calidad, ¿no? Sobre todo para los más pobres. Y si estamos en el sexenio de que primero los pobres, pues son en los que menos han pensado. Sí se han hecho pruebas del agua al agua que venden las transnacionales. La UAM tiene, la UAM Azcapotzalco tiene un laboratorio certificado y ellos alguna vez nos han comentado que a veces tampoco pasan la prueba, ¿no? Y las regresan y hasta que no pasen la prueba les renuevan el permiso. Nosotros hemos visto que en las pruebas que hemos hecho en la UAM, que hay marcas que son muy bajas en sodio, que tampoco es bueno, tienen pocas sales, tampoco es bueno. Es decir, pero algo que también hemos visto es que la gente se acostumbra al sabor, ¿no? O sea, si toman Bonafont, pues ya no toman de otra, ¿no? Si toman Ciel, pues ya difícilmente cambian, así, ¿no? Pero sí se les han hecho pruebas, no siempre han pasado. Ellas sí tienen un control, por ejemplo, también hay que decirlo, de sus garrafones, porque les hacen una revisión ocular, ¿no? Cosa que no hacen en las purificadoras. Entonces, eh, puede tener, ven que se les hacen como rajaditas o cosas de esas, porque los garrafones no tienen fecha de caducidad, entonces la gente los usa y los reusa, etcétera. Ahora, las pipas, pues sí es otro problema, porque no están completamente reguladas, ¿no? Entonces, no sabemos de dónde sacan el agua las pipas, porque eso es un secreto. Yo no me he metido a estudiar eso porque es muy difícil tener la información, pero sí he visto, porque en Iztapalapa, donde está el agua, hay muchas purificadoras, sí he visto y he visto en otros lugares de la Ciudad de México que las pipas abastecen a las purificadoras.
Entonces, no sabemos de dónde saquen esa agua, en qué condiciones la están manejando, ¿no? No sabemos las condiciones de limpieza, el cambio de filtros y todo eso de las purificadoras. Y entonces, ante tanta incertidumbre, pues yo digo, pues mejor laven sus cisterna y sus tinacos y cómprese un buen filtro y olvídese. O sea, es más fácil, ¿no? A excepción de Iztapalapa, eso sí lo aclaro. Doctora, últimas dos preguntas. Imre le Venga. pregunta que hay embotelladoras de agua que sí cumplen con todas las normativas. Entonces, dada esta situación de contagio, ¿no sería más higiénico poder comprar el agua embotellada y después desecharlas inmediatamente, como recomienda, por ejemplo, para los cubrebocas en esta situación de excepción? Y Alan Mejía le pregunta que cómo se liga este tema de las embotelladoras con la nueva Ley General de Aguas, con la propuesta de la Ley General de Aguas y las iniciativas que se están presentando. Si sabe si están considerando este problema. Mira, de los garrafones, los únicos que son desechables son los de 10, 12 litros, 15 litros. Los otros son reutilizables. En las empresas transnacionales, ahí sí lavan muy bien los garrafones. Primero hay una revisión ocular. Los que tienen ya rajaditas y eso los apartan. Después hay un proceso de limpieza y no sé qué para poderlos reutilizar. Sería una cuestión tremenda que cada que usa uno un garrafón de 20 litros lo tire a la basura, ¿no? No, 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 eso es impensable, ¿no? Imagínense la cantidad de basura. Si consideramos que se están consumiendo ¿cuántos garrafones ahorita, no? Entonces, en las purificadoras se supone que hacen una limpieza, pero no hay revisión ocular. Nacional, pues sí son varios procesos, es gente muy especializada, por ejemplo, en la revisión ocular trabaja un tiempo determinado una persona porque se cansa en los ojos, después bien, muy eficientes y con tiempos muy precisos, ¿no? Y en todos los pasos que van llevando, eso digo, son eficientes, pues por eso están como donde están. En las purificadoras no se hace, no hay esa eficiencia. Hay otro tipo de eficiencia porque abastecen, eso sí, eficientemente a 1 kilómetro a la redonda, nada más, ¿no? En la Ley General de Aguas no se contempla precisamente el problema de los garrafones, ¿no? Lo que se contempla es que haya abasto de agua constante y agua de calidad para el consumo humano. Lo que sí le falta, pero eso también es, digamos, la Ley General de Aguas es general, pero cada organismo operador tiene su forma de organización. Entonces, el organismo operador también tiene su responsabilidad de decirnos, el agua es de calidad, miren los datos. Con que en el recibo del agua nos venga la calidad del agua cada 2 meses, eso pues mira, esto dice la norma y esto dice lo que midieron, ¿no? Aquí en mi zona cercana. Eso ya le empezaría a dar, y eso no viene en ninguna ley de aguas, eso es de cada organismo operador y de las exigencias de cada comunidad, pero la gente, como te digo, o sea, está muy, como yo siempre lo digo, tienen un hábito muy incrustado, ¿no? De tomar agua embotellada y cambiar ese hábito. Por eso decía, otro problema es que si percibieran, más bien, si recibieran agua de calidad, posiblemente no la tomarían porque quitarnos un hábito de 30 años no es fácil, ¿no? Pero esa es otra historia, porque digamos, como que se fue envolviendo el hábito está aquí, entonces desenvolverlo y regresar al agua de la llave es un proceso que implica la participación de muchos actores y no sabemos si todos estén dispuestos, porque el negocio del agua es un negocio muy grande, o sea, no sabemos en manos de quién están las piperas, no sabemos, o sea, hay muchas irregularidades, ¿no? O sea,
El aeropuerto era abastecido por piperas que sacaban el agua de la delegación Venustiano Carranza de una casa y nunca les cancelaron y fue denunciado por los vecinos, o sea, hay muchas, y eso, en eso tiene que ver el organismo operador del agua, es decir, SACMEX, ¿no? Y con menos recursos, como estamos ahora, pues es más difícil que haya verificaciones, que haya controles, es decir, estamos en una situación verdaderamente complicada donde pues a veces tomar unas decisiones es difícil, ¿no? O sea, yo por eso digo, bueno, pues no, la gente de Iztapalapa pues ahorita no tiene opción, ¿no? O sea, ¿cuál es su opción? Pues comprar más garrafones de los que siempre ha comprado en el lugar donde los ha comprado. Perfecto, doctora. Bueno, pues por el tiempo esas serían las últimas preguntas. Si nos lo permite, le enviaríamos todas las que se hicieron en el chat, por si quiere considerarlos, y vamos a tener una plática dentro de 8 días para hacer este cierre. Creo que las podríamos incorporar. Doctor González, no sé si quisiera hacer algún comentario final. Yo quisiera agradecerle mucho a todas las personas que asistieron a este seminario remoto y felicitar a la doctora Montero. Verdaderamente creo que es una extraordinaria plática. Aprendí mucho durante esta plática, que nos da datos actualizados, historia primero y de nuevo datos actualizados exactos. Para mí demuestran un asunto fundamental. La primera es la relación de la calidad del servicio de agua potable que se presta con la enfermedad. Esto es terrible. O sea, realmente estamos viendo que las zonas que tienen el servicio, un mal servicio, tienen también índices que demuestran que tienen mayor enfermedad. Entonces, esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero parece que se nos había olvidado. La segunda conclusión que saco es que el modelo de servicio de agua potable que estamos siguiendo es equivocado. O sea, pensamos que es normal que la gente compre agua embotellada. Pensamos que es normal que no se tome agua de la llave. Pensamos que es normal que el agua no se proporcione en forma continua con presión suficiente. Pensamos que es normal que tengamos tinacos y cisternas. Todo esto es mentira. O sea, el modelo, y ya lo tuvimos en México y lo tenemos en las ciudades que tienen buen servicio, es un servicio continuo, las 24 horas, todos los días de la semana, con agua de buena calidad. Y la norma internacional, por último, habla de que las familias deben pagar aproximadamente el 4% de su ingreso para poder pagar por el servicio de agua. Lo que estamos viendo aquí es terrible porque pasa igual a nivel nacional en la encuesta que se hizo en 2018, que las familias pagan más, una buena parte paga más por agua embotellada que lo que paga de agua entubada. Y eso implica que además paga más del 4% o más del 10% de su ingreso por agua. Entonces, si queremos tener una mayor recaudación para mejorar el servicio de agua potable, pues sería injusto pedirle a las personas que aún gasten más del 10% de su ingreso. O sea, las personas en México, en el modelo que tenemos, están pagando más del 4% de su ingreso, fuera de la norma o fuera de la recomendación internacional, y están pagando más por un mal servicio. Entonces, y el costo de ese mal servicio es la enfermedad. Entonces, creo que necesitamos cambiar nuestro modelo, necesitamos ir a un nuevo paradigma de recuperar la calidad del servicio de agua potable que le prestamos especialmente a las zonas de menores ingresos, en las áreas periurbanas y en las áreas rurales. Muchas gracias, Delia, por excelente plática, y que para mí demuestra, primero, la calidad de la investigación que se ha venido haciendo en la UAM, y segundo, nos demuestra con el COVID, nos desenmascara
una situación que es necesario cambiar. Muchas gracias a todos y les invitamos especialmente a nuestra reunión del próximo día 27. Van a ser reflexiones de extraordinarios expositores. Vamos a tratar de sacar algunas conclusiones y vamos a terminar nuestro ciclo del agua y el COVID y vamos a buscar con todos ustedes hacia dónde quieren que vaya la red del agua de la universidad y el Centro Regional de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe, que presentan en conjunto esta serie de webinars. Jorge. Pues sí, nada más recordarles, el próximo miércoles esta sesión van a estar los 6 ponentes que participaron con nosotros a lo largo de la serie. Vamos a tener una duración de 1 hora y media, va a haber más oportunidad para hacer más preguntas. Y hay muchos comentarios sobre dónde pueden volver a ver estos videos. En la página de la Agua UNAM, www.aguaunam.mx/COVID-19, es esta página donde vienen todas las presentaciones, los videos, las notas y algunos documentos que se han generado por la Red del Agua de la UNAM y por el Centro Regional de Seguridad Hídrica. Pues los esperamos muchas dentro de 8 gracias por días. la Y muchas gracias, invitación. doctora. Muchas gracias. No, gracias. Gracias. Hasta luego y nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Gracias, hasta luego.